Así que hoy no había que hacer ninguna lección para hoy. Tendremos que haremos, Dios mediante, la lección 1 para la semana que viene. Pero hoy vamos a estar viendo la introducción. Para ver un poco, cómo va a ser el libro. Este es el libro que hicimos los 2 últimos años y ahora estamos con este libro. Ahora, no sé si os acordáis, hace 4 años, 2021, empezamos con lo que, ya son 3 años, pero este es el 4º curso, si se puede decir así, con algo que llamamos teología para todos. Y lo que empezamos a ver es que teología, ¿alguien sabe qué significaba esa palabra? Teo, ¿qué significa teo? Dios, muy bien. Y logia significa conocimiento o ciencia, si se puede decir así. Entonces la teología es simplemente el conocimiento de Dios. El estudio de Dios, teología. Y vimos que la teología no está reservada para un pastor o un teólogo que va a escribir un libro. Vimos que en realidad todos somos teólogos, de alguna manera. Todos pensamos algo sobre Dios. Quizá tu conocimiento de Dios es muy defectuoso, eres un mal teólogo, si se puede decir así, o quizá tu conocimiento de Dios es exactamente lo que la Biblia dice. Pero todos somos teólogos, todos hacemos teología en nuestra mente. Hay gente que piensa que Dios es simplemente como ese abuelito que vas y le pide las cosas y siempre te va a decir que sí, y cuando te portas mal no pasa nada, y con la barbita, y que hay veces que puede hacer cosas y veces que no. Hay gente que tiene ese concepto de Dios. Otros, espero que tengamos, concepto mucho más bíblico de Dios, como aquel que es justo, santo, 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 Dios de amor, un concepto bíblico, pero todos tenemos algún tipo de concepto sobre Dios. Entonces, todos somos teólogos y lo que tenemos que ser es teólogos bíblicos, teólogos que lo que sepamos y lo que conozcamos sobre Dios sea basado en la Biblia, y por eso tenemos que estudiar la Biblia. Entonces llamamos a esto teología para todos. ¿Alguien se acuerda de lo que hicimos el primer año antes de ver estos libros? Antes de empezar con esto, estuvimos un año estudiando algo, estudiando una rama de la teología, si se puede decir así. ¿Alguien se acuerda del primer año, lo que estuvimos viendo antes de empezar con este libro? Yo sé, año 2021-2022. Elia, ¿te acuerdas? La mente más joven que hay aquí. No, Celia sería más joven, incluso. Pues lo que estuvimos viendo el primer año fue esto que llamamos bibliología. Y estuvimos viendo qué son las Sagradas Escrituras. Porque empezamos con eso, porque todo lo que sabemos en cuanto a Dios, o la gran mayoría de lo que sabemos en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, viene de este libro. Entonces, si os acordáis, estuvimos viendo que este libro era la única autoridad, este libro era sin error, este libro era infalible, este libro cómo fue inspirado. Estuvimos viendo todo eso sobre la Biblia, sobre cómo es este libro. Por supuesto, todo lo que hacemos en la iglesia es estudiar la Biblia, pero lo que estuvimos viendo es cómo es la Biblia, cuáles son las características de la Biblia. He nombrado algunas y quizá me podéis decir otras características de la Biblia. Es nuestra autoridad, a veces lo dimos en nuestra única regla de fe y práctica, es inspirada por Dios, es necesaria para la salvación, es suficiente, es autoritativa, algunas cosas que ya hemos visto, y estuvimos viendo esto año 21 al 22. Después, de septiembre del 22 hasta junio del 24, 2 cursos enteros, hemos estado viendo este libro. Ahora, lo llamamos teología propia porque hemos estado viendo cómo es Dios. Entonces, una vez que hemos visto cómo es la palabra de Dios, hemos pasado a ver cómo es Dios. Y en estos 2 años hemos estado viendo los atributos de Dios. Este libro estaba en mucha mejor condición, pero tuvimos una inundación y le cayó agua, por eso está de esa manera. Pero, si os acordáis de algunos de los... Decidme, algunos de los atributos de Dios que hemos estado viendo en este libro, en el libro pasado. Atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Justo, santo, omnipotente, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Lo conoce todo. ¿Qué? Lo conoce todo. ¿Algún otro atributo?
no cambia, muy bien. Eso es inmutable o incambiable, muy bien. Omnipotente, que tiene todo el poder. Omnipresente, que está en todas partes, muy bien. Estuvimos viendo esos atributos. Creo que nadie ha dicho eterno. Dios es eterno. Vimos que Dios es espíritu y también que es personal. Vimos que es grande, vimos que es perfecto, ya creo que se ha dicho justo y santo. Vimos que es verdadero, es veraz, es fiel. Vimos también que es amor. Ninguno creo que había dicho eso. Dios es amor. Dios es, vimos, misericordioso, vimos la gracia, la paciencia. Vimos que Dios es creador. Él es el creador de todas las cosas, juez, legislador, etc. Entonces, hemos estado viendo en este libro quién es Dios. Entonces, primero hemos estado viendo cómo es la palabra de Dios. Cómo es, qué características tiene, porque si este libro es nuestra única autoridad, si siempre vamos a ir a este libro, queremos saber y queremos estar claros de lo que es este libro. Hemos visto después cómo es Dios, lo que llamamos teología propia, porque es propiamente que estudiamos a Dios. Teología es el estudio de Dios, pero teología propia estudiamos propiamente qué es Dios. Ahora, este libro, discerniendo el problema del hombre en la teología, se llama el estudio de la antropología. ¿Qué es la antropología? Antropo, ¿sabéis de dónde viene? Antropo es la palabra para hombre en griego. Hay una carrera en la universidad que puedes ir a estudiar antropología. El problema es que... Sí, exactamente. El problema es que de lo que te dirán en la carrera sobre antropología a lo que vamos a ver en este libro, hay un mundo de diferencia. ¿Por qué crees? Que de lo que el hombre piensa, lo que en una carrera te enseña sobre el hombre y lo que la Biblia nos dice sobre el hombre, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque ellos piensan en la evolución, ¿no? Ellos piensan en la evolución, eso es un punto. Aquí vamos a ver que Dios creó al hombre y ellos piensan en la evolución. Pero cuando en una universidad te enseñan sobre el hombre, cómo es el hombre, ¿por qué va a ser tan diferente a cómo la Biblia nos enseña de cómo es el hombre? Porque se lo han acomodado a su manera. Se lo han acomodado a su manera. Pero hay una diferencia grandísima que vas a ver desde una universidad a lo que enseña la Biblia. El espíritu. Dirán que el hombre es el centro del mundo. Exactamente. Dirán que el hombre es el centro del mundo. Eso es lo que se llama humanismo. Es que el hombre es el centro del universo. El hombre es el centro de todo. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Quién es el centro de todo? Dios, no el hombre. ¿Qué otra cosa nos van a enseñar seguramente en una universidad por cuando se estudia antropología? ¿Que el hombre es? Sí, pero ¿cómo es moralmente el hombre? ¿Qué van a decir ellos? Bueno. El hombre es bueno. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no es bueno. Que el hombre no es bueno. Entonces, la antropología, esa palabra simple, igual que teología significa el estudio sobre Dios, antropología significa el estudio sobre el hombre. Y una vez que hemos visto cómo es Dios, conociendo al Dios vivo, ahora vamos a estar un año, un poco más de un año, estudiando cómo somos nosotros. Ahora, vamos a ver que es muy diferente de lo que nos enseña el mundo sobre cómo somos nosotros. El mundo enseña que el hombre en su esencia es bueno. En su esencia el hombre tiene una bondad que le sale de dentro, no hay ningún problema. Si alguien hace alguna cosita mala, estilo Hitler y tal, es por las circunstancias en las que se había rodeado. La culpa no era suya, la culpa era de lo que le rodeaba. Muchas veces la psicología y la antropología enseñan que los asesinos y tal, pues bueno, fue donde se crió, o que si las condiciones fueran mejores, si no se hubiera criado en un barrio marginal, entonces esa persona sería buena. Pero es asesino no porque la persona sea mala, sino por donde se crió o por culpa de sus padres. La culpa nunca es del hombre, siempre es de los demás, o de la situación, y ya está. La Biblia nos dice que la culpa es nuestra, somos pecadores. Vamos a ir a Isaías 1. Porque Isaías 1, vamos a leerlo, y es un poco un resumen de lo que vamos a estar viendo en estas lecciones. Isaías 1.
versículo 2, voy a empezar a leer ahí. Dice, oíd, cielos, bueno, espero un poco hasta que lo tengáis, Isaías 1, versículo 2. El profeta está hablando, la palabra de Dios. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor, habla Jehová. Mira lo que dice. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice después, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo, hasta los animales, hasta los bueyes, hasta los asnos, son más fieles que mi propio pueblo, que mis propios hijos. Eso está diciendo Dios. El buey conoce a su dueño, el asno conoce a su señor. Israel no entiende, no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Queda claro? Lo está diciendo, no está diciendo, ay, la culpa la tiene. No. Está diciendo bien claro. Pecadores, cargados de maldad, malignos, depravados. Dice, dejaron al Señor, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Y después hablan incluso del castigo. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, el pueblo se estaba rebelando y recibía castigo. Y recibía castigo. Y seguía. Y seguía. Y seguía. Y seguía. Y dice, ¿por qué vais a ser castigados aún más? ¿Todavía os rebelaréis? Mira lo que dice después, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Mira el versículo 6, la descripción que hace. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Da la descripción aquí de una persona que es que de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza está todo podrido. Está haciendo una descripción de su propio pueblo. Está haciendo una descripción del pecador. Desde abajo hasta arriba todo. Dice, vuestra tierra está destruida, versículo 7. Habla entonces del juicio. Vuestra ciudad de puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. El juicio les había dejado solos. Dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es decir, Sodoma y Gomorra fueron destruidos completamente. Cayó fuego y azufre del cielo, destruidos. Y dice aquí, si no es por la misericordia del Señor, no hubiera quedado ninguno de nosotros. Y luego Dios habla en el versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Los compara a Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. Está diciendo, estoy harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que el pueblo pecaba, vivían pecado, y luego cuando llegaban las 2 o 3 fiestas solemnes, como eso, entonces sí que traían su dinerito, traían su sacrificio a Dios, pero salían en el pecado. Y dice Dios, estoy harto, yo no quiero vuestras ofrendas ni vuestros sacrificios de esa manera. Dios sí que había dicho que tenían que sacrificar, pero que viniera de un corazón arrepentido. No que viniera de simplemente vivo como me da la gana y luego voy a hacer un sacrificio. Dice el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dice, lo que estáis haciendo es más una ofensa. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjate lo que pasa. Cuando alguien vive en pecado sin arrepentirse y luego piensa que puede venir a Dios y darle un poco de su dinero para complacer así a Dios, dice, eso es peor. Es peor que si no me dieran nada, Porque pensar que tú me puedes pagar después de vivir en todo lo más podrido del pecado y que tú puedes pagar por tus pecados y creerte bueno porque das algo y dice, no, son iniquidad. Vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y entonces les dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Habla de arrepentimiento. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio. Restituir a la agraviada, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, una vez te arrepientes, venid a mí. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Entendemos lo que está diciendo aquí? Da una descripción bien larga sobre el pecado del hombre, sobre cómo estaba el pueblo en ese tiempo. Y después, al final de todo, hay esperanza. Pero el pueblo tenía que entender lo malo que estaban haciendo. Y al final de todo, en el versículo 17, les extiende la mano y les dice, arrepentíos y venid a mí. Y entonces, dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, tan fuertes, tan rojos, dice, pueden ser limpiados como la blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Así que lo que vamos a hacer en este año con este libro, y ahora vamos a ver un poco de la introducción, este libro nos va a hablar de nuestro problema. Por eso dice discerniendo el problema del hombre. No es simplemente vamos a ver cómo es el hombre, vamos a ver el problema que tiene el hombre. Vamos a ver en gran manera cómo es el hombre de pecador. Porque es cuando nos damos cuenta de cómo es el hombre de pecador que entonces podemos apreciar el Evangelio de Cristo. Si vais conmigo al índice de contenido, que lo tenéis ahí en la segunda o tercera hoja, índice de contenido, vamos a ver un poco, simplemente voy a repasar lo que vamos a estar viendo en este libro. La semana que viene vamos a hacer la lección 1, así que ya lo sabéis para la semana que viene. Pero de la lección 1 al 4, la primera parte dice ahí la creación y la caída del hombre. Entonces, primera lección es la creación del hombre, pero sabemos que bien pronto, cuando fue creado el hombre, ¿qué pasó con Adán y Eva bien pronto? Que pecaron. O sea, no tenemos que ir al último capítulo de Génesis o al libro de Deuteronomio, no, es que ya en el tercer capítulo de Génesis, bien pronto en la historia de la humanidad, el hombre cayó. Entonces, el primer capítulo habla de la creación del hombre, es el único capítulo que tenemos por ahí que es positivo, pero ya bien pronto, el segundo capítulo habla de la caída de Adán. Después hay algunas preguntas acerca de la caída y habla de la caída de la humanidad. Así que en ese estudio vamos a considerar el pecado del hombre, cómo fue creado, y el pecado del hombre. Después, siguiente parte, vamos a estar viendo de la lección 5 a la 11, la depravación moral del hombre, la pecaminosidad. Vamos a ver cómo somos de pecadores. ¿Somos muy pecadores? ¿Somos poco pecadores? ¿Somos totalmente pecadores todos? ¿Todos llegamos a hacer todo el máximo pecado que podemos? ¿Hay alguna parte de nuestro ser que no esté inclinada al pecado? Vamos a estar mirando todas estas cosas. Vamos a, como dice ahí, sondear las profundidades de la depravación moral del hombre y los actos de pecado que resultan de aquello en lo que el hombre se ha convertido. Vamos a ver cómo es el hombre de pecador. Ahora, eso vamos a ver en esos capítulos, mirando lo que dice la Biblia sobre cómo somos nosotros. Vamos a aprender sobre cómo es este gran problema del hombre. Pero no solamente eso, del capítulo 12 al 16 vamos a ver cómo afecta esto a Dios. Porque del 5 al 11 vamos a ver cómo nos afecta el pecado, pero el pecado tiene un efecto sobre Dios. Vamos a ver que eso hace que Dios tiene una disposición hacia nosotros. Vamos a ver, dice ahí, la angustia que le da a Dios el pecado, la ira que provoca en Dios el pecado, el aborrecimiento y odio que Dios le tiene al pecado, y la enemistad y venganza que nos coloca el pecado, nos coloca en enemistad con Dios. Y en la última parte, en la parte 4,
no solamente vamos a ver esa disposición, sino el juicio de Dios hacia el pecador. Nos concentraremos ahí entonces en la hostilidad del hombre hacia Dios y en ese juicio de Dios que caerá sobre el pecador no arrepentido. Y al final, simplemente, la lección 1 es positivo porque habla de la creación, y ya hasta la lección 26, la última lección de todos, dice la única esperanza del hombre. Entonces tienes una lección positiva que habla de la creación del hombre y una lección positiva que habla de la única esperanza del hombre. Pero vamos a tener unas 24 lecciones que el libro nos avisa que van a ser en cierta manera negativas. Van a ser en cierta manera negativas porque vamos a ver cómo es el pecado del hombre. Hay algo que había escrito ahí. Tenemos que ver la horrible condición moral del hombre separado de la gracia de Dios, el terrible apuro en que se encuentra el hombre delante de la justicia y la ira de Dios, el grado en el que la justicia de Dios debía ser satisfecha para aplacar su ira, y después entonces veremos la gracia de Dios hacia el pecador, que ha sido revelada a través del Evangelio de Jesucristo desde una mejor perspectiva. Si vas conmigo a la página 7, que pone prefacio, dice explicación del propósito. El propósito de este libro. ¿Por qué un libro que parece ser que va a ser muy negativo? ¿Por qué? Dice desde el principio de ahí, antes de que el estudiante empiece a trabajar en este manual, debe entender algo acerca de su contenido y propósito. En este estudio consideraremos el pecado del hombre, la respuesta de un Dios santo contra él. Intentaremos sondear las profundidades de la depravación moral del hombre, los actos de pecado que resultan de aquello en lo que el hombre se ha convertido. También consideraremos la respuesta de Dios hacia el hombre en este estado caído y de rebelión continua. Finalmente nos concentraremos en la hostilidad del hombre hacia Dios y en el juicio de Dios contra el pecador. Y nos dice después, con poca referencia al amor de Dios y su obra redentora en Cristo. Entonces, ven conmigo a el segundo párrafo. Dice, por las razones mencionadas no será fácil trabajar en este manual. Y he puesto esta imagen porque es justo lo que nos pone aquí. Dice, cada página nos llevará a través de un túnel angosto que se hará más oscuro con cada paso que demos, hasta que nos encontremos acercándonos al mismísimo infierno. Veremos al hombre como quizá nunca antes lo habíamos visto y trataremos ciertos aspectos de Dios que frecuentemente son evitados y pocas veces son proclamados con claridad. Dice, este manual es una marcha forzada a través de la herida abierta de la corrupción moral del hombre. Es un llamado a contemplar a Dios en toda su furia contra el pecado y el pecado. Es una necesidad oscura a través de la cual debemos caminar para que podamos apreciar la luz cuando llegue. Esa es la razón. Tenemos que ver bien claramente la oscuridad del pecado para que entonces entendamos y podamos apreciar la luz del Evangelio, la luz de la salvación, cuando ésta se muestra. El problema de que muchos no entienden la salvación, muchos no aprecian la salvación, es que no entienden el pecado, no entienden lo que es el pecado delante de Dios. Dice ahí, solo al contemplar al hombre en su completa pecaminosidad y a Dios en su perfecta justicia y juicio, podremos apreciar verdaderamente el amor de Dios que nos envió a un Salvador. ¿Qué es esto de ahí? ¿Alguien sabe lo que es esta máquina? Sí. Un TAC. No sé si alguno de vosotros se ha hecho un TAC alguna vez, pero esta máquina es para hacer un TAC. Un TAC, sabéis que te meten en la máquina y te hacen pues un análisis, pues entiendo, de todo el cuerpo. Yo le digo la hormigonera. La hormigonera, bueno, quizás se parece un poco ahí a la hormigonera, pero hace mucho más que una hormigonera, es un poco más complejo que una hormigonera. Pues vamos a imaginarnos un hombre que está enfermo, pero enfermo de todo. Cojo de los dos pies, le empiezan a doler cada vez más los dos pies, no puede prácticamente andar. Las manos ya no las puede mover, no puede coger cosas, los brazos tiene poca movilidad, empiezan a doler, le están saliendo unas costras y unas heridas por todo el cuerpo,
de repente cada día le dan unos dolores en el corazón tremendos, no puede respirar, le duelen los riñones y le duele por aquí el hígado, al comer le duele muchísimo la tripa, no solamente eso, se está quedando ciego, no solamente eso, ya no oye, le duele la boca al comer, tiene dolores de cabeza, todo lo que puedas pensar. Este hombre está muy mal, absolutamente de todo. Y este hombre, cabezón, dice: yo toda mi vida he estado bien, no voy a tomar nunca ninguna medicina, no me fío de ningún médico, de nada, no voy a tomar ninguna medicina nunca. Y el hombre está muy mal, muy mal, está enfermísimo de muerte, pero está cabezón que yo no voy a tomar nada. Ahora, le avisan los médicos, le van a hacer pruebas, y este hombre entonces necesita convencerse de lo mal que está, para entonces recibir la medicina. Él se cree que no está mal, pero por cómo se le ve y por lo que está pasando, está muy mal. Entonces, los médicos quizá le avisan de hacerse un TAC, un examen completo, análisis de sangre, todo tipo de análisis para analizar desde la planta del pie hasta la coronilla lo mal que está este hombre. Y solamente cuando él tenga todos los resultados de lo mal que está, entonces, y con un TAC te pueden hacer un examen 3D de todo el cuerpo y tú ves cómo debería de estar y cómo está. Entonces ves la diferencia. Y solamente cuando tenga todos estos exámenes completos, podrá ver la enfermedad, lo grave que es, y entonces se dará cuenta que necesita tomarse la medicina que digamos que cura todo esto que él tiene. Ahora, eso es un TAC, si se puede decir así, un TAC espiritual, es lo que vamos a hacer con este libro. El pastor Paul Washer, pero es la palabra de Dios que nos va a meter en la máquina para ver cómo es nuestro pecado. Porque es solamente cuando nos damos cuenta de cómo somos de pecadores que entonces apreciaremos de verdad la medicina que nos dio Cristo, si se puede decir así, cuando Él nos salvó, el pago que hizo Él, la salvación, el Evangelio, la apreciaremos de verdad. Y si no conocemos aún a Cristo, solamente cuando nos demos cuenta de los pecadores que somos y de cómo es nuestro pecado, nos daremos cuenta que tenemos que tomar esa medicina, esa salvación que Él ofrece por la fe en Cristo. Pero claro, no es fácil estar en un TAC, y no es fácil recibir los resultados que te dicen que estás podrido, que estás malo. No es fácil. Si alguno de vosotros pues ha pasado por alguna situación que le den unos resultados físicos y que no sean buenos, no es fácil pasar por ahí. Y tampoco es fácil cuando vamos a la palabra de Dios y como hemos leído en Isaías, nos dice que no hay nada sano. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón ni podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Nosotros siempre queremos pensar que somos más buenos de lo que somos. Que si le grité a mi esposa, bueno, es que tenía mis razones, porque no. Que si mentí en esto o en aquella cosa, bueno, pero es que no está tan mal. Siempre queremos pensar que no somos tan malos como pensamos hasta que nos metemos en el TAC de la palabra de Dios y nos hace ver nuestro pecado. Cuando nos hace ver nuestro pecado, entonces apreciamos mucho más el Evangelio que nos limpia de pecado, la obra de Cristo que de verdad nos limpia. Aquí hay algunas citas que salen en la introducción de algunos pastores. Dice Martin Lloyd-Jones: nunca tendremos un concepto adecuado de la grandeza de esta salvación hasta que nos demos cuenta en alguna medida de lo que éramos antes de que su enorme poder nos abrazara. A menos que nos demos cuenta de lo que todavía seríamos si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida para rescatarnos. ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Dónde estarías tú ahora mismo si Cristo no te hubiera salvado? Eso es un buen pensamiento, porque si lo piensas, estarías sin esperanza, estarías quizá ya muerto, estarías quizá en tus pecados, estarías en la miseria de tu pecado.
En otras palabras, necesitamos darnos cuenta de la profundidad del pecado, de lo que el pecado significa y de lo que ha hecho a la raza humana. Tienes que darte cuenta de esto para entonces de verdad entender la grandeza de la salvación. Otro pastor llamado James Montgomery Boyce dijo: sin conocimiento de nuestra infidelidad y rebelión, nunca llegaremos a conocer a Dios como el Dios de gracia y verdad. Sin conocimiento de nuestro orgullo, nunca lo conoceremos en su grandeza, ni iremos a Él buscando la sanidad que necesitamos. Esto hace el ejemplo que estábamos haciendo antes. Cuando estamos enfermos físicamente y lo sabemos, buscamos un doctor y seguimos su receta médica para curarnos. Pero si no supiéramos que estamos enfermos, no buscaríamos ayuda y bien pudiéramos padecer o perecer por la enfermedad. Espiritualmente sucede lo mismo. Si creemos que estamos bien, nunca aceptaremos la cura de Dios. Pensamos que no la necesitamos. Pero si por la gracia de Dios somos conscientes de nuestra enfermedad, de hecho, de algo peor que una enfermedad, de muerte espiritual, en lo que respecta a nuestra respuesta a Dios, entonces tendremos una base para entender el significado de la obra de Cristo a nuestro favor y podremos abrazarlo como Salvador y ser transformados por Él. El paciente, aunque esté fatal, pero si no se da cuenta que está enfermo, si no quiere reconocer que está enfermo, entonces no va a buscar la cura para eso. Pero si de verdad, a través de la Escritura, de ese tag espiritual que decíamos, se da cuenta de lo mal que está, de su pecado, de su podredumbre delante de Dios, entonces querrá buscar la cura, y la cura se encuentra en Cristo. Martin Lloyd-Jones dice otra vez: no hay mejor manera de probar nuestro entendimiento de la doctrina cristiana de la salvación que examinar nuestro entendimiento de la verdadera naturaleza del pecado. Tú crees que no eres muy pecador, tú crees que el pecado no tiene mucha importancia. Si crees así, entonces también vas a creer que la salvación de Dios tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto lo que hizo Cristo. Pero si tú crees que el pecado es serio, que es algo que ofende a Dios, que merece el juicio de Dios, que es algo muy grave, entonces vas a entender que la salvación que Cristo provee es para quedarnos con la boca abierta. ¿Entendemos eso, no? El que cree que su enfermedad es pequeñita no va a valorar mucho la cura para esa enfermedad. El que cree que su enfermedad es grande va a valorar mucho la medicina para esa enfermedad. De igual manera ocurre con nuestra situación. Así que eso es lo que va a ser este libro. Por un lado, como dice también el libro, no sé dónde estaba eso, ahí, va a ser un túnel oscuro, en cierta manera, porque va a haber capítulos en los que vamos a ver lo malo que es el pecado. Eso es un lado, pero en otro lado va a ser una manera de encontrar a Jesucristo y su salvación. Así que eso va a ser lo que vamos a estar viendo en este libro, que dice discerniendo el problema del hombre. Vamos a acabar aquí y ya nos preparamos para el culto. Vamos a ver.